En el marco de distintas luchas docentes que se están realizando en distintas provincias del país, concretamente los trabajadores docentes de Santiago del Estero están viviendo una situación muy particular. Hace más de 2 semanas que vienen manteniendo una importante huelga por tiempo indeterminado y han sufrido todo tipo de ataques por parte del gobierno, patoteadas, los han justamente mandado a la policía para amedrentarlos, para impedirles realizar movilizaciones, etcétera. Y en este marco inclusive hasta se dio un hecho de apuñalamiento que todavía no fue esclarecido hacia uno de los docentes que están luchando. Estamos en comunicación telefónica con Natalia González Eligra. Ella es secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA La Matanza, que justamente se hizo presente allí en Santiago del Estero. ¿Qué tal, Natalia? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, describíamos un poco sucintamente recién la situación. Vos estuviste en estos días ahí en Santiago del Estero. ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando ahí? Sí, como vos bien decías, es brutal la campaña de amedrentamiento que tiene el gobierno hacia los docentes, empezando porque en esa provincia no existen las paritarias, es decir, los docentes tienen que aceptar los aumentos que el gobierno les ofrece. No hay mesas, digamos, de discusión paritaria como a nivel nacional o en otras provincias, sino que está lo que ellos llaman la mesa de diálogo. Y esto ha provocado que a principio de año les ofrecieron un aumento que implican de 300 y 400 pesos al básico, un salario que los docentes de Santiago del Estero tienen de básico de 2.600 pesos. Es decir, que llegan al piso que le impone el gobierno con sumas en negro. Esto los docentes lo rechazaron de plano y es así que iniciaron con medidas de lucha. Y la respuesta fue, como vos decías, represiva, con el mayor pico el viernes pasado, el 4 de marzo, donde increparon con barricadas policiales en las rutas para que no lleguen los docentes a la capital, deteniendo los micros, secuestrándole micros, pidiéndoles DNI, deteniendo a toda aquella persona que se movilizaba con guardapolvo blanco. Y después prosiguió el fin de semana con el hecho del apuñalamiento al docente del departamento de Frías, que todavía, como decías, no está esclarecido, pero casualmente es un activista importante, digamos. Entonces, es toda una campaña de buscar desmovilizar. Te quería... y además... Sí. No, que te quería preguntar concretamente sobre más o menos cuál es la posición de la comunidad, digo, ¿no? Porque uno ve fotos y manifestaciones de distintos sectores de la comunidad, de trabajadores, de comerciantes, etcétera, que se solidarizan activamente con la huelga docente, cuestión que contrasta justamente con la forma en la que nos está persiguiendo el gobierno. Sí, yo ayer participé, como decías, en el marco de una delegación que fuimos en SUTEBA de La Matanza, y se acercaron también otros docentes solidarios de otras provincias, y a mí me llamó la atención justamente eso, que por las calles nos movilizábamos y los vecinos salían de los negocios, de las casas, a aplaudir y apoyar a los docentes. Es decir, que esto expresa que es un reclamo sentido, digamos, del conjunto de la población en defensa de la escuela pública y en repudio a un régimen totalitario, con manejos feudales como es en esa provincia, en donde, por ejemplo, los legisladores, incluso de partidos patronales que tampoco han apoyado en otro momento la lucha docente, pero en este caso lo hicieron, han presentado, la UCR y Libres del Sur han presentado un proyecto para que se trate el tema docente y el partido de gobierno lo ha rechazado y lo ha pasado a comisión. Bueno, eso es lo que repudian las calles, no solo los docentes, sino el conjunto de la población. Esa es mi impresión, por lo menos, de lo que vi ayer, ¿no? O sea que hasta ahora el gobierno se ha mostrado completamente intransigente, no le ha dado más que represión a los trabajadores docentes. Sí, con métodos, como vos decías, brutales, no vistos desde épocas de la dictadura, como matar a la policía violando la autonomía escolar, a meterse dentro de la escuela, a sacar fotos de los libros de firmas y controlar con registros a ver si eran docentes huelguistas o por qué es que se ausentaban en las escuelas. Claro, como tomando lista, ¿no? La policía tomando lista a ver qué docentes se habían presentado a trabajar. Exactamente. Vos decías recién que formaste parte de una delegación de docentes solidaria que viajaron hasta Santiago del Estero, digo, ¿no? De alguna manera cumpliendo un rol que CETERA no cumple, ¿no? Que brilla por su ausencia, justamente dejando aislada importantes luchas como esta, ¿no? Sí, sorpresivamente ayer nos encontramos con Rogelio de Leonardis, que es parte de la directiva, digamos, de la CETERA, que se acercó de manera hipócrita a llevar el apoyo a los docentes, mientras varios docentes le gritaban, bueno, lo que necesitamos no solo sus palabras, sino el paro nacional.
Pero los que sí estuvimos ahí poniéndole el cuerpo fuimos sectores de los docentes combativos. Yo fui junto a Romina del Pla, que es la secretaria general del CTA La Matanza, estuvo Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, y también estuvieron docentes de Catamarca en ese marco de navegación solidaria. Bien, más que importante justamente la solidaridad de los distintos sectores combativos frente a la ausencia de las centrales sindicales nacionales. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y justamente para continuar conversando sobre la lucha docente, en este caso puntualmente la lucha docente en Córdoba, estamos aquí con una mesa con distintos trabajadores de la docencia. Nos acompaña Milena Paponi, ella es de Tribuna Docente, Noé Silvestein de la agrupación Docentes de Base, Julián Uchi de Programas Socioeducativos en Lucha, Clovis Roque, Frente Gremial Encuentro Docente y Romina Molina, independiente, ¿no? Docente independiente. Bueno, ¿qué nos pueden contar un poco? La semana pasada veíamos la Asamblea Departamental, se estaba votando un plan de lucha por 48 horas y finalmente esa misma noche nos enteramos de la conciliación obligatoria acordada entre la conducción sindical y el gobierno. ¿Qué opinan de esta situación? Y bueno, es una situación que se da en el marco de un proceso de lucha muy extendido en todas las escuelas, donde ya la conducción del gremio que había salido a festejar una nueva propuesta del gobierno que tenía un punto porcentual más, o sea que era lo mismo, que anteriormente había rechazado. Esa propuesta que querían hacerla pasar como aceptable fue rechazada ampliamente. Ellos tratan de enfrentar siempre interior y capital y fue rechazada en toda la provincia, en todas las escuelas, mayoritariamente rechazo, digamos, en prácticamente todos los departamentos. Y en ese marco no pudieron atajar el penal, digamos, de tener que votar rechazo en la departamental, tener que votar un paro de 48 horas, porque tampoco podían jugarse después de la represión brutal del año pasado a repetir un escenario que los dejó tan mal parados, ¿no? Y recordemos que estamos hablando de la Asamblea Departamental del año pasado, en donde cuando se juntaron los delegados de los distintos departamentos de la provincia, hubo represión y hubo 4 docentes presos, de los cuales vos fuiste justamente uno, ¿no? O sea, era un escándalo, la verdad. Un escándalo porque hicieron dar vuelta mandatos, hicieron todas maniobras para no votar, no aceptar la voluntad de la docencia de rechazar. Entonces acá aceptaron formalmente el rechazo. Y en plena departamental, Montserrat dice que ¿qué ocurre si en 3 horas viene la conciliación obligatoria? Y 3 horas después estaba la conciliación obligatoria, dictada casualidad, ¿no? Casualidad. Dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuando es la provincia la patronal directa de los docentes, o sea que es un acto administrativo carente de toda validez, que digamos... Es de alguna manera ser juez y parte, ¿no? Claro. Y él había adelantado en la departamental que si Sereno, que es el ministro de la provincia, dictaba, él iba a acatar. Ese es más o menos el escenario, no sé si... Sí, yo también, cuando estábamos ahí en la asamblea departamental con los compañeros, o sea, era de cajón que era previsible que se pudiera tener, que el Ministerio de Trabajo decretase la conciliación. El tema era qué íbamos a hacer nosotros con respecto a eso. Bueno, ahí en la amplia mayoría de delegados que había, muchos que somos de la oposición y que hemos estado en la lucha en esa asamblea del año pasado que vos contabas hace un rato, planteábamos la posibilidad de que, o sea, a ver, nuestra agrupación en este sentido pretende que los docentes decidan, y que los docentes decidan genuinamente, discutiendo en sus escuelas, después con toda la orgánica del sindicato, que discutiésemos esto de la aceptación o rechazo de la conciliación, como una posibilidad que tienen todos los gremios y que de hecho se ha venido dando en distintos sindicatos. Y bueno, en ese momento Montserrat dice, no, nosotros vamos a decidir por nosotros mismos. Se buscó de alguna manera, aunque sea que la departamental lo pueda decidir, no se logró. O sea, concretamente no bajó la discusión a la docencia de si aceptar o no la conciliación. Ese era el planteo que traemos varios de los delegados, opositores por supuesto, de que esta discusión, opositores, algunos delegados del oficialismo que lo ven con buenos ojos, lo pueden llegar a ver con buenos ojos, que se discuta con toda la orgánica del sindicato, se discute en la escuela, se discute en los otros departamentos y se llega al mandato. ¿Qué es el resultado de lo que pasó en esta última, o sea, este rechazo?
Este rechazo fue porque se discutió primero en la escuela, se llevó a los departamentos trajeron su mandato y los delegados estaban, a diferencia del año pasado, obligados a votar lo que se había dicho en las escuelas, que era rechazar paro 48 horas y inclusive el 40% de la Y ese mayoría. es un punto muy importante a rescatar porque de algún modo cuando hacemos autoconvocadas, cortes de calle, las asambleas afuera, hacemos zonales, nos tildan de inorgánicos. Y de pronto acá lo que vemos es que la inorganicidad fue de parte de la conducción del gremio, digamos. Se dicta una conciliación obligatoria que consideramos que de algún modo debe haber sido reclamada por esta conducción para poder entrar en este impasse, hacer esta plancha que nos va a llevar hasta fin de mes. El mes que debíamos cobrar con aumento, hemos cobrado con descuento. Esta conciliación no nos ha llevado al punto cero porque los descuentos no fueron devueltos en su totalidad. Es un punto importante porque en teoría la conciliación tiene que retrotraer a las distintas partes y en este caso no se está dando. Lo único que se retrotrae es la acción por parte de los docentes. Exactamente, no de parte del gobierno, que es la otra parte. A algunos docentes les han devuelto, no a todos, y encima han devuelto con descuentos por aquella cuestión de que te sacan los aportes que deben hacerse a la jubilación y demás. Entonces allí queremos rescatar esto de la inorganicidad de la que a veces nos acusan cuando hacemos autoconvocadas, como fue la marcha de las antorchas del viernes, que tuvo muy buena repercusión, y entonces de algún modo consideramos cuando ellos, depende de qué lado estamos, digamos, es inorgánico. De la conveniencia. La conveniencia, exactamente. O sea que de alguna manera interpretan que esta conciliación forma parte de una estrategia de la propia conducción. Es una estrategia indudablemente para entrar en este impasse, como digo, son 15 días hábiles, es decir que vamos a llegar a fin de mes. Necesitaban sí o sí la conducción del gremio sacarnos de las calles para poder sentarse a negociar con el gobierno una cosa que los docentes no estamos dispuestos a aceptar, que tiene que ver con el 40% como reclamo, pero también tiene que ver con un montón de otras demandas que son muy sentidas por la comunidad educativa. Ahora, eso que señalás es un punto importante porque uno cuando mira cada vez que la conducción se expresa en los medios y todo, no plantea ningún porcentaje de la conducción, ¿no? Ustedes dicen, estamos peleando por el 40%, pero la propia conducción del sindicato en estas paritarias no planteó en ningún momento ningún porcentaje, entonces no se sabe qué está negociando con el gobierno. Inclusive ha tenido un vaivén, porque ella en algún momento planteó, también arbitrariamente, planteó, por ejemplo, un 40% indeterminado y un 25% semestral o de 5 meses hasta el 30 de junio. En este momento, ellos plantearon, cuando en algunos sectores decían que se acepte esta propuesta, un 25% anual, que es lo que ofrece el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, si uno no cuenta el FONI, que el FONI en realidad no ha sido considerado muchas veces, es más, se discutió en la departamental que no se debe considerar parte de salario porque no suma en negro. ¿Querías? Claro, sí, porque retomando lo que señalaba Milena en cuanto a la organicidad, sobre todo, digamos, me parece que sí hay que prestar atención en que como docentes estamos tomando un lugar un poco mucho más activo que quizás me parece que hasta el Estado o las conducciones no esperaban. Y en ese sentido hay varias localidades del interior de Córdoba que anteriormente no expresaban digamos, niveles de participación ni en las escuelas ni en relación entre la escuela y la comunidad, y hoy se están manifestando. De hecho, hasta el día de ayer hubo movilizaciones en localidades como Río Segundo, Pilar, en la localidad de Toledo, en Ocativo, donde la población se concentró en las plazas, estableciendo una comunicación directa entre la escuela y la comunidad, comentando también que no estamos solamente reclamando un 40%, sino también que estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver también con nuestra escuela, cuestiones que tienen que ver con infraestructuras, con programas que han dejado de estar vigentes en las instituciones, y con medidas también de represión, medidas también de no posibilitar que en algunos espacios de asamblea se puedan plantear cuestiones de continuidad o de reclamo o de escucha de parte de los docentes. La posibilidad de seguir debatiendo en qué situación nos encontramos y qué salida le damos a esto. Claro, hacías referencia vos a programas que no han tenido continuidad. Bueno, justamente es tu caso, ¿no? Trabajo precario que directamente han quedado en la calle. ¿Cómo es la situación? Y ahí estuvimos el día de ayer frente a Santa Rosa 105.1, una de las sedes del Ministerio de Educación, trabajadores de distintos programas, CAS, CAI, Plan Mejoras, también del Conectar Igualdad y docentes Puente y algunos otros programas,
que... ¿Son programas provinciales, Son nacionales? todos programas financiados nacionalmente, que tienen un carácter nacional, pero que en cada provincia se administra con alguna secretaría. Por ejemplo, acá es la subsecretaría a cargo de Ferreira, es quien administra todos estos programas, excepto el Plan Fines, que está también ahí tecleando en todo el país sin respuesta. La situación es que estamos totalmente en cero, digamos, o sea, en realidad más que en cero estamos negativos. Desde diciembre hay programas que no cobran, como el Plan Mejoras. Enero y febrero los CAJ no han cobrado ni hemos firmado todavía el contrato para esos meses, ni tampoco el caso de los CAI cobran desde febrero. Conectar Igualdad se ha resuelto la situación dejando afuera un montón de trabajadores y les han hecho firmar por 2 meses nada más. O sea que se profundiza la situación de precariedad en la que ya veníamos. O sea, este programa tiene 16 años y seguimos hablando del CAJ particularmente, de trabajo, 16 años donde los coordinadores somos contratados, los talleristas están en peores condiciones todavía porque ni un contrato tienen, o sea que todos los meses pueden quedarse sin trabajo. Y al día de hoy no hay un solo peso depositado para los salarios adeudados, ni tampoco para el funcionamiento del año. O sea, nos dicen que el programa sigue, pero concretamente no está claro cómo. Ayer logramos, después de desde diciembre hasta ahora sin respuesta, que nos reciba Ferreira, que firme un acta de compromiso donde dice que sí van a seguir los programas y que en estos días se destrabaría la situación de que podamos firmar los contratos. Pero de vuelta, no hay un peso y demás. Y hemos solicitado una mesa de negociación donde se plantee la exigencia nuestra de discutir las condiciones de trabajo. No, y además, digo, teniendo en cuenta el marco general en donde uno ve cómo están ajustando en distintas dependencias del Estado, no cobrar desde hace varios meses, la verdad que plantea una incertidumbre con relación al puesto laboral. Y todo ese trabajo que está en las escuelas está pendiendo de un hilo porque muchos compañeros y compañeras están viendo cómo por ahí se tienen que buscar otro trabajo. Las condiciones de precariedad en las que se desarrollaron esos así trabajos, totalmente. digamos, de esto que dice el compañero. Todos contratos en negro. El contrato te decía que cobrabas cada 3 meses y terminabas cobrando cada 5 meses. Lo digo como en experiencia como tutora. Tutorías, hubo un memo que llegó a finales del año pasado en donde se las convocaba a las tutoras para el 10 de febrero, cuando la administración empezaba a trabajar para el lado del 15 más o menos. Entonces muchas tutoras se hicieron presentes, comenzaron para preparar a los alumnos para que llegaran a un buen examen en febrero y ahora de pronto esos planes también están elevados, no se sabe qué va a pasar. Bueno, ¿cómo continúa la lucha? Digo, está planteada una conciliación, ¿qué van a hacer al respecto? En el día de hoy se va a realizar una movilización. Bueno, este programa está siendo grabado, con lo cual estamos a horas nada más de que se realice la movilización convocada por la conducción. Y bueno, ¿cómo vienen charlando ustedes? ¿Qué perspectivas ven de cómo puede continuar el plan de lucha y sobre todo las posibilidades o no de voltear la conciliación obligatoria? Y del momento en que se dictó la conciliación obligatoria, lo que se empezó a ver es una especie de múltiples maneras de salir, ¿no? Como bastante desorganizado, descoordinado. Y en ese sentido, nosotros desde docentes de base lo que proponíamos era concentrar todas las fuerzas, tratar de unificar ahí mismo en la puerta de la departamental, cuando todavía no se había dictado la conciliación, pero ya se empezaba a oler, ¿no? Sí, que por algún lado iba a venir la traición de la burocracia porque no se iba a bancar docentes en la calle peleando por 3 días de asamblea, 48, no era su línea. Y ahora que llama para hoy a las 6 de la tarde, la conducción del gremio llama a una movilización, no porque tenga ganas de luchar, sino porque deben tener millones de WhatsApp y llamados y gente que va a verlo diciéndoles son unos porque no puede ser, ¿no? Digo, hasta los docentes más pasivos en las escuelas tienen una bronca bárbara. Y tienen que reubicarse y llaman a esta movilización. En este momento que estamos grabando están reunidos en el ministerio, no sabemos cómo les fue, pero sabemos que no están negociando ningún 40%, ninguna estabilidad laboral para nadie, eso estamos seguros, que no está en su agenda. Y ahora es concentrar fuerzas y llamamos a terminar esta movilización con una gran asamblea para coordinar más unitariamente y golpear como un solo puño en el marco de que esto que decían los chicos de la precarización, que se da en docentes, no se da solo en docentes. Hoy hubo una represión muy increíble en el Pisurno, donde tenemos 75 trabajadores echados, algunos con más de 10 años de antigüedad, en este marco de lo que contaba el Juli, ¿no? Tienen 10 años de trabajo, 13 años de trabajo, pero están todo el tiempo como renovando contratos y esas cosas así, esos manoseos que son
realmente increíbles. Hay asambleas en prácticamente todos los hospitales de la provincia. Rechazando un acuerdo que no fue acuerdo porque... Recordemos, estamos hablando del acuerdo salarial que firmó el CEP, que justamente generó mucha disconformidad entre distintos sectores estatales. Ayer en el Ministerio de Educación, cuando fuimos nosotros, estaban tomando el Ministerio de los Trabajadores y también en conflicto por esta situación del acuerdo del CEP trucho, porque no fueron consultados los trabajadores. Es decir, que ven la perspectiva, o por lo menos la necesidad de confluir en la lucha con esos sectores estatales. Totalmente. Sí, totalmente, porque el reclamo, estamos en sintonía de los mismos reclamos, la precarización laboral, mejores condiciones y verdad el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadores. En el caso de las instituciones educativas, también en la aplicación de ciertos mecanismos represivos puedan salir de la escuela, es decir, también en muchas escuelas se está discutiendo en las asambleas no solamente una cuestión salarial, sino evitar que ingrese aún con más fuerza este protocolo y el próximo Código de Convivencia que empieza a entrar en vigencia el 1 de abril de 2016. Es decir, estamos tomando y definiendo acciones para ver cuáles van a ser las posiciones que asumiremos dentro de las escuelas también. Y la potencialidad que tiene esta lucha, que es lo que de hecho quebró la semana pasada, que el gremio estaba a punto de aceptar ese acuerdo con el gobierno y la lucha lo quebró, porque todas las asambleas zonales y demás que se nombraron recién, esa potencialidad es lo que obliga al gobierno a enfriar. Y a nosotros tenemos que calentar el conflicto. De hecho, esta situación de la concentración ayer frente al Ministerio de los Trabajadores Precarizados se dio gracias a la lucha docente que lo empujó. O sea, nosotros veníamos desde enero juntándonos, pero se envalentonó, digamos, esa asamblea que se venía juntando. Se potenció. Se potenció porque había que ir por ese camino. Entonces, queda mucho. Y las escuelas no empezaron con normalidad. Se está debatiendo esto permanentemente, los problemas de infraestructura, el deterioro de la educación pública. Y con eso de los trabajadores, los estudiantes y demás, es permanente, cada año tras año. Así que eso también se está viviendo. Y el conjunto de la docencia nos está reclamando a todas las organizaciones que intentemos torcer esta conciliación obligatoria. Lo logramos en el 2009 y no nos parece entonces que sea imposible en este momento. Porque no es algo que se lleva una agrupación que intenta meterlo, no. Es el conjunto de los docentes. Escuela por escuela, cuando uno recorre, ve este reclamo de todos los docentes, el que participa y el que no tanto, pero que de pronto en una mesa de la sala de profesores dice esto es una locura, no es un capricho el 40%, no es un capricho reclamar la situación en la que se encuentran las escuelas, las condiciones laborales. El año pasado tuvimos alumnos tomando las escuelas porque nosotros de algún modo no podemos por una cuestión de estatuto, pero los podemos acompañar y si los alumnos estudian en esas condiciones, nosotros trabajamos en esas condiciones. Entonces, de algún modo, el reclamo de todos los docentes es a todas las agrupaciones, bueno, unámonos en este momento y volteemos esta conciliación que, como dice Noé, la pone la patronal en este momento, no llegamos al punto cero de nuevo del conflicto, entonces es irregular por donde la miremos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero si quieren agregar algo más breve... Está bien, yo quería decir que de hecho se van dando, por lo menos desde nuestra perspectiva, varios pequeños triunfos. De hecho, se logró que el sindicato o la conducción gremial tenga que decretar un paro de 48 horas, tomar la bandera del 40%, y bueno, tiene maniobras, una es la conciliación, pero en el marco de la conciliación, nosotros con un grupo de delegados opositores presentamos nota al sindicato para pedirle que haga medidas, convoque medidas en contraturno. De hecho, lo han tenido que hacer o lo aceptan porque saben cómo está la situación. Entonces, por eso tenemos la marcha de hoy, por eso puede haber... Entonces, están dadas muchas condiciones para tratar de voltear la conciliación obligatoria y si no se da, para tratar de conseguir algo mejor en todas estas reivindicaciones que estamos planteando todos los compañeros. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Desde ya toda la solidaridad de este programa con la lucha docente. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.